clase, quiero saber si pueden visualizar la imagen de buena manera y si el audio lo escuchan bien. Buenas noches, Sí, Lick. Sí, todo bien. Sí podemos oír bien el audio. Excelente. Excelente. Bueno, entonces vamos a dar por iniciada la clase para el día de hoy. Lastimosamente estuvimos un tiempo sin vernos por el tema del lapso de exámenes que ustedes tuvieron que superar, ¿verdad? Espero que les haya ido muy bien. Por el momento todavía no les he podido subir sus notas, pero les he de decir que hay un buen promedio de muy buenas notas y pues como ustedes pudieron evidenciar y pudieron experimentar, pues el examen venía sumamente sencillo. Preguntas bien sencillas y pues qué más les puedo decir que el que no quiso sacar 30 es porque no estudió lo suficiente, pero de ahí venía bastante sencillo y me alegro que pues la mayoría lo haya aprovechado. Creo que en este segundo parcial sí vendrá un poquito más cargado y más complejo el examen y de esa cuenta es que ustedes deben de estudiar un poquito más, ¿verdad? Pero por lo anterior, felicitaciones. Lo importante también, como siempre les he reiterado, es que no obstante de tener una buena nota, pues es lo que ustedes sepan, ¿verdad? Porque uno estudia no solo para un examen, sino que tiene que estudiar para sus exámenes técnicos y por supuesto para su vida profesional. Entonces, esa ya es una situación bastante personal de ustedes. Esperemos que así sea, que se lleven un granito de arena de esta clase, ¿verdad? Que contribuya a que ustedes puedan mejorar su nivel de aprendizaje, ¿verdad? Su nivel práctico. Entonces, no sé si tienen algún comentario respecto al examen. Si no, pues empezamos a desarrollar el tema que corresponde para el día de hoy. De mi parte, no, licenciado. Bendiciones, buenas noches. Ok, excelente. Entonces estamos bien. Entonces vamos a retomar un poquito el tema del derecho procesal administrativo, procesal laboral, perdón. Les comento que el último punto que estamos abordando es lo referente a la justicia privativa, a la jurisdicción privativa. En esa clase mencioné que existen órganos jurisdiccionales que son especializados en el ramo laboral. Y ese mismo día dimos lectura a unos artículos donde se evidencia o se consigna que es sugerencia o digamos o es ¿cómo les puedo mencionar? Como lo preferente que la persona que esté a cargo de estos juzgados o de estos órganos jurisdiccionales, pues sea una persona que verse o que tenga expertise en el tema laboral. ¿Esto cómo lo pueden determinar? Pues a través de su carrera judicial, ¿verdad? ¿En qué instancias ha estado esta persona? ¿En qué juzgados? ¿En qué judicaturas? Así también pues se puede establecer por medio de algún posgrado que tenga el juez, ¿verdad? Ya sea una maestría en Derecho Laboral o un doctorado en esa misma especialidad. O los estudios que haya hecho, por ejemplo, en un diplomado, en un curso virtual, en qué les podría decir, en una capacitación, etcétera. Entonces, a través de esos medios es que se puede determinar la especialización de esos jueces para esa área específica. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de lo que son las características de la jurisdicción. Inclusive, no sé si pueden ver en su pantalla la presentación. Aún no, licenciado. Ok, ahorita vamos a... En este momento. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces,
les comentaba que de esa jurisdicción pues se desprenden. Entonces nosotros ahora que estamos bien entendidos de qué es la jurisdicción, tanto a nivel general como en el ámbito específico, nosotros entendemos que es esa facultad que tiene el Estado por medio del organismo judicial de administrar justicia. En este caso, de administrar justicia que sea enfocada en el ámbito laboral. Bueno, perfecto. Ahora, de esa cuenta que los órganos jurisdiccionales tienen esta jurisdicción y tienen competencia en el área de trabajo, pues existen algunas figuras que se desarrollan en esta jurisdicción. Estas figuras, pues ustedes no las van a encontrar precisamente con esa denominación en la ley, pero nosotros sabemos que doctrinariamente y a través de los estudios de personas especializadas en el derecho se han podido desarrollar. Y no está de más indicarles que también esto se ha desarrollado a través de la historia. Recordemos que el derecho del trabajo y el derecho en general, pues se remonta hasta épocas primitivas y ha ido evolucionando, ha sido cambiante, etcétera. Entonces, para que nosotros podamos entender de mejor manera, tenemos que ver los siguientes conceptos jurídicos que, si lo podemos notar, se encuentran enunciados en latín. ¿Cuál es esa primer característica? Y recordemos que estas características también deben formar parte de esa jurisdicción para que ésta tenga efectividad. Entonces, la primera característica es el notio. Entonces, ¿qué significa el notio? Facultad de conocer un litigio. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Para que un juez o un magistrado pueda resolver un asunto, pueda darle una solución a ese asunto, pues primeramente debe conocerlo. ¿Y qué significa el término conocerlo? ¿Cómo lo podemos entender con mayor facilidad? Es que una situación o un aspecto o alguna violación de derechos, alguna reclamación, alguna pretensión, se hace del conocimiento de un órgano jurisdiccional. Y por ende, nosotros sabemos que quien está a cargo de ese órgano jurisdiccional es el juez. Entonces, por eso es que ustedes escuchan en el léxico jurídico que muchas veces los abogados dicen, tengo este expediente y el mismo es de conocimiento del juez primero de trabajo y previsión social, o esta apelación pues es del conocimiento de la sala de la Corte de Apelaciones del ramo de trabajo y previsión social, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El juez no puede resolver un litigio, no puede resolver un conflicto de intereses si primeramente no conoce. ¿Y qué significa ese conocimiento? Que ante esta acción que van a tomar, ya sea un trabajador o un patrono, pues tiene que desarrollar ciertas etapas, ciertas fases procesales para poder dar una solución o una respuesta. Tal vez la palabra no es tanto la solución, sino que debe resolver esa situación. ¿A través de qué? De una resolución judicial. Bueno, ¿qué sucede? Superada esta fase, que un asunto se hace del conocimiento de un juez o de un magistrado, entonces también vamos a encontrar el siguiente término, el cual se denomina vocatio. ¿Y qué significa el vocatio? Pues prácticamente esta es la potestad que tiene el juzgador para convocar a las partes, para hacer ese llamado, para hacerlos llegar a una audiencia. Entonces, ¿qué sucede? Esto nosotros lo vemos pues ahorita tal vez desde un punto de vista bastante doctrinario, pero resulta que cuando a ustedes les llega una citación de cualquier instancia, pues definitivamente, pues a ustedes ya les da un poquito de pena cuál puede ser el objeto de esa citación. Pero
nos da un poquito más de temor cuando esa convocatoria a comparecer o esa citación es emanada de un órgano jurisdiccional, porque nosotros como abogados y notarios, en el caso de ustedes, pues futuros abogados y notarios, futuros colegas, pues sabemos nosotros de el papel que juega un juzgador dentro de la justicia nacional, el papel que tiene o el rol que tiene un juez a nivel social. Entonces, sabemos nosotros que esa alta investidura, pues, da bastante autoridad. Entonces, este vocatio, pues, lo va a hacer efectivo el juez cuando manda a llamar a las partes o la cita o las previene de que deben presentar cierta documentación o que deben presentarse para una audiencia, para una reunión, etcétera. Entonces, ese es otro elemento u otra característica bien importante de la jurisdicción. La siguiente es el coertio, facultad de coaccionar. Ahora bien, les pregunto a ustedes, cuando ustedes escuchan el término coaccionar, en palabras generales, ¿qué es lo que viene a sus mentes? Utilizar la fuerza. ¿Perdón? Obligarle. Utilizar algún tipo de fuerza para obtener alguna información. Exactamente. Exactamente. Es como presionar, como obligar. Entonces, esto les podría decir yo que lo podríamos equiparar con el tema de alguna ley. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay normativas que a nosotros no nos parecen. Como por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿será que a ustedes de verdad les fascina pagar impuestos? ¿Les fascina pagar tributos? No, ¿verdad? Más cuando vemos que en el sentido del bien común, pues no recibimos esa retribución social, no tenemos buenas carreteras, no tenemos buenos hospitales, un sistema de salud eficiente, un sistema educativo eficiente, etcétera. Pero resulta que en el organismo legislativo, cuando emiten o cuando ellos crean una ley, esta está revestida de observancia obligatoria y de cierta manera pues se plasma a través de ellos una coacción, porque será que usted puede decir, fíjese Eli, que yo la verdad que no estoy interesado en pagar el IVA, entonces yo no lo voy a pagar. No, usted no puede decir eso porque resulta que está esta característica inmersa. Entonces, ¿qué sucede? También en el caso de los jueces, pues cuando ejercen su jurisdicción y su competencia, pues ellos también tienen esta facultad o potestad de obligar a que las partes realicen ciertas actitudes o dejen de hacer ciertas actitudes. Esto, por lo regular, lo van a expresar ellos a través de las resoluciones judiciales. Entonces, el juez no les va a preguntar a las partes, ¿será que usted desea hacer esta situación que le voy a anunciar en esta resolución? No, el juez ordena, el juez dicta. E inclusive, pues, hay muchas veces que en otros ramos del derecho, pues, inclusive el juez, pues, hasta manda a que conduzcan a una persona. Y la persona no puede decir, fíjese que yo no voy porque no, la verdad que estoy ocupado en este momento, tengo otros compromisos agendados. No lo puede hacer de esa manera, sino que se hace a través de esta coerción, ¿verdad? A través de esta obligación, esta imposición que hace el juez. Entonces, todos los jueces que ejercen jurisdicción tienen esta característica. Si no, imagínense que cada quien dentro de un juicio, dentro de un litigio, hiciera lo que más le convenga o hiciera lo que a su parecer es lo mejor. Entonces,
sería un desorden, no habría una diferenciación en quiénes ejercen el poder y quiénes somos, digamos, los gobernados, si lo vemos en una esfera así más amplia. Entonces, sí están dotados de esta situación, de esta característica. Ahora veamos la siguiente, que es el tema del judicium. Ahorita se los voy a compartir para que los que no tienen las diapositivas lo puedan ver. Entonces, como les menciono, todas estas características son sumamente importantes para que la jurisdicción pues se desarrolle de una buena manera. Entonces, el judicium significa que el juez va a juzgar, es decir, al juez se le somete del conocimiento una situación, una divergencia de intereses, una controversia, un conflicto. Entonces, lo que le corresponde al juez es juzgar, es decir, esa actividad de poder decidir sobre una situación. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a plasmar ese ejercicio intelectual, ese ejercicio de calificación, ese ejercicio de valoración que va a hacer el juez? Pues va a ser a través de una sentencia. Ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia? Y esto es básico. ¿Cuál es la diferencia entre una sentencia y un decreto? Por favor, María Alejandra. Gracias, Lick. Buenas noches. Lick, la sentencia, si no estoy mal, es la que le pone fin al proceso. Exactamente. Ahora Lidia, el decreto creo que es de mero trámite, ¿verdad? Excelente, excelente. Muy bien. Ligia, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo iba a decir casi lo mismo también, de la sentencia le da fin a un litigio, y el decreto lo mismo iba a decir también. Vaya, no tenga pena. No, y están re bien. Y es importante que nosotros, como ahorita, digamos, en el semestre que ustedes van, ya están viendo más temas procesales. Entonces, sabemos que si estamos en ese ámbito, nosotros tenemos que manejar ciertas figuras judiciales que se encuentran en la ley del organismo judicial. Entonces, sabemos nosotros que las resoluciones judiciales se van a dividir en tres. Y estas son los decretos, los autos y las sentencias. Es decir, estas son las tres decisiones o las disposiciones que emite un juez en el ejercicio de su actividad judicial. Pero, ¿qué sucede? Cuando se emite un decreto, por lo regular, es solo para darle continuidad o para darle trámite a algún aspecto dentro de un expediente. Es decir, por ejemplo, tomar nota de un lugar para recibir notificaciones, tomar nota de la procuración, dirección, auxilio de un abogado, tomar nota de un cambio de dirección de la persona que está demandando, etcétera. Si nos damos cuenta, son asuntos que se desarrollan dentro de un expediente, de un proceso judicial, pero que al final esto no determina la decisión que vaya a tomar el juez. El hecho de que una persona cambie de abogado no significa que vaya a tener un resultado favorable en una resolución. Bueno, entonces, ¿en qué momento es cuando el juez decide esto? Es, por lo general, en la sentencia. Entonces, este judicio, pues, se plasma a través de la sentencia. Y de esa cuenta, pues, podemos verificar en nuestro código de trabajo, en el artículo 359, donde ya está la opción de la sentencia. Esto dentro del juicio ordinario laboral. Por supuesto, esto lo vamos a ver más adelante ya con más detalles. Bueno, lo importante es que
vayamos entendiendo cómo es que se desarrollan estas características de la jurisdicción. Y como les digo, la sentencia por lo regular es la resolución que va a definir una situación jurídica de una persona. Y tal vez nosotros estamos más familiarizados con el tema penal, ¿verdad? Donde nosotros decimos lo sentencia, tantos años de prisión y una multa de tal, ¿verdad? Pero resulta que este es en el ámbito criminal, pero las sentencias en las otras ramas del derecho, en las otras competencias, pues también tienen su trascendencia, y es que a través de ellas se resuelven conflictos, se resuelven asuntos, se resuelven litigios, se resuelven algunas reclamaciones, reconocimientos o declaraciones de derechos. Entonces, es bien importante. Bueno, y por último, tenemos el executio. Y el executio significa ejecutar lo juzgado. Cuando nosotros estemos prácticamente finalizando el desarrollo del ordinario laboral, nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, el proceso laboral va a iniciar con una demanda, es decir, la acción de alguien que se siente afectado en sus derechos va a poner en movimiento ese órgano jurisdiccional, y se van a desarrollar varias fases para, digamos, diligenciar ciertas pruebas, y de esa cuenta, pues el juez, ya bajo la apreciación y valoración de las mismas, tomará una decisión. Entonces, él puede decir efectivamente, usted fue despedido injustificadamente, o usted definitivamente no se le pagaron sus vacaciones, su bonificación anual, entonces usted sí fue violentado en sus derechos, entonces por lo tanto damos con lugar la sentencia. Bueno, perfecto. Resulta que ese proceso no va a quedar hasta ese punto, sino que hay necesidad de ejecutarlo. Y la ejecución prácticamente podemos decir que es esa facultad del juez de hacer efectivo lo que se declaró en una sentencia. Entonces, por ejemplo, a través de la ejecución, pues se pueden definir, por ejemplo, los montos, y ya se le emplaza a la persona obligada a que pueda cumplir con la obligación. Entonces, sí, es bien importante. Si queremos equipararlo un poquito con el ramo penal, también resulta que después de que una persona es sentenciada, o que la persona pues ya resolvió su situación jurídica a través de un método alternativo de desjudicialización, este tiene que pasar a un juzgado que es especializado en la ejecución. Entonces, nos damos cuenta que no basta únicamente con la sentencia, sino que también es necesario ejecutar lo juzgado. Y es en este punto donde cobra esa relevancia la característica de la ejecución, o, como lo decimos en latín, el executio. Entonces, esto se lo tienen que quedar bien grabado. Es, como les digo, son piedras fundamentales en lo que es su ejercicio profesional, en lo que es el desarrollo del derecho procesal. Entonces, ¿cuáles tenemos? Notio, vocatio, coertio, iudicio y executio. Entonces, esos serían prácticamente las 5 características que ustedes deben considerar cuando nos refiramos a la jurisdicción. Cada una de estas tiene su explicación. Bueno, como les reitero, no lo vamos a encontrar en la ley como tal, pero cuando nosotros estamos viendo cómo se desarrolla un proceso, nosotros vamos llenando, digamos, esas definiciones al decir, sí, tiene razón. De primero el juez tiene que conocer de este asunto. Ya que conoció, pues él no puede resolver de una vez, sino que es necesario que haga comparecer a las partes para escuchar cuál es la versión de una, cuál es la versión de otra. Bueno, perfecto. Si tiene que obligar a que las partes asistan o que presenten alguna documentación, pues también el juez está facultado para hacer esta situación. O si la persona no llega a una audiencia, pues el juez también puede
tomar otra acción dentro del mismo expediente porque lo está haciendo a través de ese poder de coacción, de esa autoridad que tiene el juez. Sabemos que al final de que hayan pasado esas fases, entonces que conoció el juez, que convocó a las partes, que los coaccionó, ¿verdad? Para que realizaran alguna actividad procesal, pues después debe emitir la sentencia, que esta es la resolución final, es la resolución a través de la cual se resuelve el fondo de un asunto. Y por último, para que sea totalmente efectivo, pues se debe ejecutar lo juzgado. ¿Y eso qué significa? Que todos esos derechos consignados o toda esa parte resolutiva con la que finaliza una sentencia, pues va a hacerse efectiva por medio de el executio. ¿Y qué es el executio? Es la ejecución de lo juzgado. Ahora bien, les pregunto, ¿tenemos alguna duda con respecto a esto? No, licenciado. Solo disculpe, al momento de que se toma la sentencia, si en dado caso no se cumple lo que ya se sentenció, se va a los juzgados de ejecución. Eso es. No. En el ámbito laboral necesariamente tiene que irse. Es como una fase es otra fase para hacer efectivo un derecho. Siempre tiene que pasar por ejecución. Ok, gracias. Ajá. Acá no es como otras instancias de otras ramas del derecho, sino que aquí necesariamente tienen que irse. Y es por eso que les mencionaba este caso de una reclamación de unas prestaciones. En la sentencia le van a decir, Jorge, usted efectivamente no gozó de 2 periodos de vacaciones, no gozó de estas prestaciones laborales, no le dieron esto. Bueno, perfecto. Entonces, le declararon el derecho. Entonces, ¿qué sucede? Para que usted pueda saber cuánto es lo que le tiene que pagar el patrono en este caso, pues tiene que irse a la ejecución. Entonces, en la ejecución van a emitir una liquidación. Y entonces, en esa liquidación ya le van a decir a ustedes, por concepto de las vacaciones no gozadas, pues esta es la cantidad que el patrono debe pagarle. Por concepto de no haberle cancelado en su momento la bonificación anual, esta es la cantidad. Entonces ya le van a hacer una sumatoria. Y entonces, este es el punto importante porque a través de esto, pues ya determinamos con mayor precisión el tema o el monto, digamos, que se le debe pagar a su persona. Y ya con eso, pues entonces ya procede también el juez a ejecutar también, porque ya se apersonan a los lugares a través de un ejecutor para que termine de dar cumplimiento a estos mandamientos que se hacen a través de estas resoluciones. Oh, muy bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿tenemos alguna duda con esto? Vale, y les voy a contar un pequeño caso. Por ejemplo, también lo que tienen que hacer, hablando un poco de entidades públicas, que eso es lo que acabo de tener un caso relacionado con ese tema, es que a través de esa ejecución, el juez puede obligar a una institución del Estado a que dentro de su presupuesto, como recordemos que cada institución, cada órgano administrativo tiene un presupuesto, ¿verdad? Anual para que pueda llevar a cabo sus planes operativos. Entonces, resulta que dentro de este presupuesto, pues también se deben provisionar ciertos fondos para el pago de estas demandas. Entonces, eso lo hacen cuando ya finalizó esa ejecución, cuando ya finalizó esa liquidación. Entonces, es bien importante ver cómo se van desarrollando esas fases. Por lo regular, los juicios laborales son largos, pero son efectivos, ¿verdad? Pueden ser largos, pero pueden ser efectivos. Entonces,
Ese comentario ustedes lo escucharán de varios abogados que ejercen, que les trae, al final les trae cuenta esperar igual al patrocinado, porque resulta que si le da la razón el juez, pues ya solo es de agotar las instancias de la ejecución, la liquidación, la rectificación en su caso que la plantearan, y pues de esa manera ya le van a depositar a usted el dinero que le corresponde por el incumplimiento de parte del patrón. Ligia, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, resulta, lo que usted explica tiene razón. Eso se da más en los casos cuando las personas están por medio de contratos o servicios prestados, de las famosas reinstalaciones, que tardan como 3 años, depende de los plazos que vaya fijando el juez, ¿verdad? Ambas partes. Y exacto, también depende como la PGN, la que defiende al Estado, pero al final de cuentas, yo le sé decir que de un 10% tiene las de ganar siempre la persona que es despedida, porque piensan que porque son contratos no tienen derecho a nada, pero es ahí donde se topan los jefes, de que sí tienen derecho a al momento de pagarles todas las prestaciones. Ahora tengo una duda, licenciado. Fíjese que a mi compañera que trabaja en el Estado junto conmigo, a ella lamentablemente pues la despidieron el año pasado. Ajá. Pero dice que ella, pues eso realmente fue algo personal, no se puede decir que ella tuvo falta, según la revisión que han hecho por medio de su abogado, ¿verdad? Ajá. Se puede denunciar a la persona directamente, digamos que usted es mi jefe inmediato como contrato y usted me despide. Yo puedo hacer una denuncia, sería denuncia o una demanda en contra suya directamente para que usted me pague algún daño como jefe inmediato. Perfecto. Bueno, aquí habría que ver qué tanto es la afectación que le realizó a ella, porque recordemos que en Guatemala hay una ley que es bien delicada y que es especializada en alguna forma de violencia contra la mujer. Entonces, no importa que sea su jefe, que sea el presidente de la República, el presidente del organismo judicial, siempre se debe guardar ese respeto hacia las mujeres, ¿verdad? Inclusive emitir cualquier instrucción, cualquier circular, siempre tratando de guardar ese respeto y esa dignidad. Entonces, ¿qué sucede? Acá tendríamos que ver cuáles fueron esas acciones que tomó él contra su amiga, porque recordemos que el ámbito penal funciona en última ratio. ¿Y qué significa que en última ratio? Que es la última instancia a la que nosotros debiéramos acudir. Entonces, depende de la institución, pues ustedes podrían hacer una denuncia. Por lo regular en las dependencias del Estado siempre hay una supervisión general, siempre hay una auditoría o una inspección. Entonces, si consideran que él ha incumplido con sus obligaciones, ya sea de la competencia que tiene o algunas disposiciones laborales de respeto, entonces pueden denunciarlo ahí. ¿Esto con qué motivo? Para que a él se le sancione administrativamente. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que le pueden dictar, digamos, una resolución donde lo sancionen con una amonestación verbal, una amonestación escrita, o inclusive la más de las graves es la destitución. Pero eso va a depender del caso en particular. Ahora bien, si la persona pues ya sufría de otro tipo de conductas de esta persona, entonces ya es necesario ver otras instancias, como les decía, hasta lo penal, ¿verdad? Entonces aquí sí ya Ministerio Público y ya hasta se puede judicializar, ¿verdad? Pero va a depender. Mire, pues la situación es que es mujer con mujer, se puede decir, o sea, su jefa inmediata es una doctora, ¿verdad? Era una doctora, ella era su jefa inmediata, pero el problema se dio porque la secretaria anterior no la llevaba a ella. Entonces siempre miraba la forma de cómo perjudicarla. Ella pues había ascendido un poquito ya para este año, pero resulta que cuando optó ya a una plaza fija, es donde no esperaron ni siquiera un mes y la despidieron injustificadamente por ser contrato. Pero es mujer con mujer, se puede decir que como es
Ahí está más difícil la cosa, porque si fuera hombre con hombre, pues hay una justificación que posiblemente la estuviera acosando o algo así, pero ella no tenía quejas de su jefa, nunca tuvo una nota que le dijera a su jefa, mire, ninguna llamada de atención. Le voy a ser sincera cómo se dio todo. El famoso cuello, todo se dio porque una tiene más cuello y fue a hablar con el director, que ya no está tampoco, y ahí se dio el despido. Sí, pues, sí, eso suele pasar, inclusive. ¿A quién se le demanda en este momento? ¿A la que era su jefa o al que estaba de director en funciones? Recordemos que si estamos hablando de demanda, a la que debemos demandar es a la institución. Exacto, sí. Ajá, Pero si uno quisiera ir más allá. Ahí sí ya es una cuestión personal. Por eso les digo, si nosotros queremos ir agotando instancias, primeramente tenemos que ir al régimen administrativo disciplinario de la institución. Habría que ver si ellos tienen alguna reglamentación interna, o puede ser inclusive pues la ley del servicio civil, dependiendo qué situación sea. Ahora, si eso supera esa esfera, entonces sí nosotros podemos acudir inclusive a la instancia penal, es decir, denunciar en el Ministerio Público. Pero eso, como les digo, va a depender. ¿Y cuál puede ser una estrategia? Es dependiendo ver qué insumos tengo yo para hacer efectivas esas acciones. Porque lo que sucede es que yo puedo decir como persona afectada, fíjese que tal persona me decía tal circunstancia, tal persona me trataba de esta manera, pero como recordemos acá que no siempre funciona este principio de la inversión de la carga de la prueba. Entonces aquí sí me toca demostrar, por ejemplo, si voy al Ministerio Público, yo tengo que llevar mis elementos de convicción que hacen evidente esa situación que yo pretendo judicializar. Entonces, va a depender de cada caso en particular. Y como les digo, por lo regular en las dependencias, en las instituciones, siempre hay supervisión general, hay una inspección, hay una auditoría, hay siempre algún órgano que le corresponda hacer esas investigaciones administrativas. E inclusive le puedo decir que muchas veces derivado de esas investigaciones que ellos realizan, al finalizar, si ellos constatan mediante la conformación del expediente que existe la posible comisión de un hecho delictivo, ellos deben certificarlo conducente al Ministerio Público, porque si no estarían incurriendo en un delito de omisión de denuncia. Ah, está bien. Ajá. Gracias, licenciado. Ajá, pero como les digo, cada caso es particular. Digamos, cada caso tiene, les voy a poner una situación bien sencilla. Digamos, cada caso es una ensalada muy particular, entonces hay que ver qué ingredientes tiene esta ensalada. Entonces no puedo decir, bueno, esta ensalada es igual a esta, siempre va a haber algo que lo diferencia, va a haber un corte distinto o un ingrediente diferente, entonces tiene uno que analizar cada caso en particular, y ya sobre eso, entonces, bueno, dice, esto puedo demostrar, esto también, tengo estos elementos, bueno, entonces ahora me corresponde elegir qué vía voy a tomar, y como les digo, dependiendo la gravedad, pues puede irse primeramente por el tema administrativo, el disciplinario, o en su caso, pues ya hacerse el conocimiento de la autoridad investigativa y de la persecución penal en Guatemala, que es el Ministerio Público. Ah, está bien. Gracias por la explicación, licenciado. Muy amable. Vaya, perfecto. ¿Alguien más me había levantado la mano, solo que no me di cuenta quién fue? Por favor. Sí, licenciado. Buenas noches. Una consulta. ¿A partir de qué tiempo ya se da continuidad laboral? ¿Ya se puede pedir continuidad laboral? Continuidad. Fíjese, licenciado, de que yo tengo experiencia ahorita en una municipalidad de acá de Santa Lucía, Cotomaguapa. Ajá. Y pues el alcalde que ganó despidió a gente de diferentes renglones, ¿verdad? Despidió gente del 011, 022 y 029. Pues yo entendía que el 011 y 022, pues ellos pues tienen una relación laboral, más no el 029 por ser de servicios profesionales o técnicos. Pero fíjese de que ahorita que hubo la reinstalación, estas personas como 029 la pidieron y le dieron por continuidad, o sea, como una especie de continuidad laboral,
y lo reinstalaron obviamente, a pesar de que son 0.29 y facturaban, ¿verdad? Ajá. Entonces, me surge esa duda, ¿verdad, licenciado? Gracias. Bueno, vamos a ver si le comprendo bien. Miren, pues, lo que sucede es que en las instituciones del Estado lo que pasa es que pretenden disfrazar servicios profesionales cuando en realidad hay una relación laboral, ¿verdad? Pero ellos, esa es como una simulación de contrato que se hace, y también debemos observar que muchas veces la causal por la que fue contratada una persona para prestar sus servicios profesionales o técnicos subsiste e incluso al terminar su contrato. Entonces, de esa cuenta es que, tal y como lo mencionaba Ligia, pues la mayoría de personas que hacen esta reclamación para hacerle saber al juez que realmente ellos lo que tenían ahí era una relación laboral, pues por lo regular lo ganan. Entonces, cuando ganan estos litigios, entonces resulta que el juez determina si efectivamente, pues acá la causa subsiste, realmente él sí tenía un horario dentro de la institución, e inclusive algunos dicen, bueno, hasta tenía su gafete, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? Sí había una relación laboral por los trabajos que hacía también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se declara esta reinstalación, ¿verdad? Primero se declara esa relación laboral y se hace esta reinstalación, pues deben aperturar, en este caso, como es una dependencia del Estado, en este caso pues es un consejo municipal, pues ellos deben atender esa situación y buscar el espacio, no solo físico, sino que el espacio presupuestario para que estas personas puedan regresar. ¿Y cuándo van a regresar ellos? No sé si por ahí va la pregunta. Cuando el juez dicte un ejecutor que va a llegar conjuntamente con el trabajador a la municipalidad y les va a decir, bueno, resulta que a ustedes ya se les notificó la sentencia tal y esta persona pues debe ser reinstalada. Entonces levantan un acta y pues la institución debe hacer todas las gestiones necesarias para que la persona pueda prestar nuevamente o pueda realizar nuevamente sus actividades. Y ahí ya no puede decir la empresa, la institución, perdón, en este caso la corporación municipal, que no los puede reinstalar, pero va a ser hasta ese momento. No sé si en ese sentido iba su pregunta, Sergio, del tiempo. Sí, licenciado, la verdad que sí. Lo que pasa es que yo lo había planteado mal, ahora lo comprendo mal. El tema es la relación laboral, no tanto la continuidad del trabajo, sino la relación laboral. Exacto. Entonces, porque le digo, cuando, por ejemplo, a usted lo contratan para servicios técnicos y profesionales, entonces se supone que usted no está sujeto a un horario, usted está más sujeto a presentar ciertos productos. Y en los términos de referencia a las contrataciones, eso es lo que se coloca, ¿verdad? Entonces, necesito que haga tal asesoría, que me entregue estos dictámenes, que me emita unos estudios, etcétera. Pero usted no está sujeto a un horario. Pero resulta que en la institución le exigen que usted llegue a las 7, que se vaya a las 2 de la tarde, le dieron un gafete, resulta que hicieron una actividad por ejemplo, de una capacitación y usted estuvo presente, a usted le dieron su refacción, le dieron su almuerzo. Resulta que prácticamente las actividades que hace una persona 011 o 022, usted las está realizando también. Entonces, ¿por qué no está trabajando bajo ese renglón, bajo ese régimen? Porque en el Estado, el Estado prácticamente se ha inclinado por hacer estas contrataciones donde le repercute menos presupuestariamente, porque no tienen que pagar un aguinaldo, no tienen que pagar una bonificación. Entonces, por eso lo hacen. Y como les digo, la otra situación es, por ejemplo, en mi caso, yo soy 022 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, ¿qué sucede? Digamos, yo termino un semestre y prácticamente termina mi contrato, pero resulta que la necesidad de impartir la cátedra siempre va a estar ahí.
Entonces, yo sí tengo digamos, una relación laboral con el Estado, digamos, a través de la universidad. Pero si yo fuera 029, digamos, o sea, la prestación de servicio de dar la cátedra continuaría porque la facultad sigue teniendo vigencia, porque siguen habiendo estudiantes inscritos, porque en el pensum continúa existiendo la cátedra de Derecho Laboral. Entonces, sigue subsistiendo la causa. Entonces, asimismo sucede en el ámbito público, en todas las instituciones. Entonces, cuando el trabajador tiene estos elementos para demostrar, pues prácticamente ganan los litigios y entonces tienen que ser reinstalados. O en el caso que no deseen ser reinstalados, entonces sí les tienen que pagar las prestaciones que quedaron pendientes en el régimen, digamos, 011, si fuera ese caso. No obstante que estaban 029 por la actividad que realizaban, por lo que no se les pagó, entonces sí tienen derecho a que se les dé esa cobertura como que fueran 011, ¿verdad? Gracias, licenciado. Ok, por favor, ¿alguien más? Creo que está opinando alguien más. Si lo puede hacer en este momento, por favor. Lic, buenas noches. Sí, José, cuénteme. Mire, fíjese que yo tengo duda, si tal vez siguiendo con esto de los despidos, lo que dice el artículo 76, que ahí creo que el mismo código pues le da derecho al patrono de poder terminar el contrato de un empleado. Digamos, yo como empleado podría hacer algún reclamo o una demanda en contra del patrono, sabiendo que el mismo código le da derecho a él de terminar el contrato y pagándome todas mis prestaciones. Sí, eso sí podría ser, pero digamos, por lo regular esa situación no se da. Por lo regular es una de las partes que está, digamos, inconformes con esa terminación de contrato. Entonces, por lo regular hay una reclamación. Pero si deciden terminarla por mutuo acuerdo y le va a pagar todas sus prestaciones, le va a pagar su indemnización, pues no habría ningún problema. Siempre y cuando ese pago no disminuya o no tergiverse las condiciones mínimas de derecho que tiene esta persona. Entonces, ahí no habría ningún problema. E inclusive les puedo comentar que en las instituciones públicas, bueno, en lo privado también, hay una terminación laboral que le llaman universal. Entonces, ¿qué sucede? Es una indemnización universal, perdón. ¿Qué sucede? Por lo regular, lo que busca el derecho laboral es que a usted se le mantenga la estabilidad laboral, es decir, que tenga esa continuidad en el trabajo. Resulta que usted se quiere ir, usted como trabajador se quiere ir, entonces la ley prevé, ¿va? Entonces dice, bueno, él es el que se quiere ir. La verdad que el patrón no está cumpliendo con sus obligaciones, está cumpliendo con todos sus deberes, pero él renunció. Entonces, ¿qué se le va a pagar ahí si no es el patrono no es el imputable en este caso, ¿verdad? No es una causa que se le atribuye a él, sino que el trabajador se quiere ir. Bueno, entonces ahí definitivamente no va a tener estos pagos porque el patrono no lo está despidiendo injustificadamente, no le está violentando sus derechos, sino que él se desea ir. Entonces, el que está atentando con la estabilidad laboral es el mismo trabajador. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay entidades privadas donde los trabajadores han obtenido ciertas ventajas en cuanto a esta indemnización. Y entonces viene la denominada universal. ¿Y qué significa esto? Que si usted renuncia por una situación de usted, aunque el patrono le esté dando, o le esté reconociendo todos los derechos, le esté dando el trato con dignidad y todo, si usted se va, entonces el patrono le va a pagar sus prestaciones, su indemnización y todas sus prestaciones laborales, ¿verdad? En su parte proporcional. Y si el patrono lo despide, pues de la misma manera, le va a pagar su indemnización y prestaciones laborales. Pero eso va a depender de cada empresa, de cada institución y de la forma en la que ellos hayan pactado su contrato. Siempre con ese paréntesis, que no disminuyan las condiciones mínimas laborales.
Muchas gracias, Lick, por la duda. Sí, y como les digo, ustedes cuando estén en el ejercicio de la abogacía, va a llegar un trabajador. Fíjese que yo renuncié y que demandemos y que no sé qué. Bueno, pero ¿sabe qué? Analicemos antes cuáles son las condiciones que tiene su contrato, porque si es universal, no habría que demandar porque ya está pactado dentro de una institución, dentro de una empresa que se le deba pagar a la persona, no importando si él es el que renuncia, o sea causal o no. Por favor, vamos a ver en su orden, ¿quién me levantó la mano? Por favor, intervengan porque no puedo ver aquí la... Yo nuevamente, licenciado Alicia Ramírez. Disculpe pues. una pregunta, sí, me surge esa duda. Digamos que usted es mi jefe, pero yo renuncio, no me despide usted. ¿Cuánto es lo que me tiene que dar usted o disculpe la palabra como le planto, o me va a dar lo que usted se le da la gana, por decirlo así, o sea, no me va a dar lo que legalmente me corresponde si yo renuncio? ¿Cuánto es lo que tiene que dar un patrono? Porque un mi amigo lo despidieron de lo privado y de todo su tiempo el dueño le dio solo menos de lo que le correspondía. Creo que le tocaba más de 15,000 y solo le dio como 7,000. Sí, eso lo podemos verificar en el artículo 82. Claro. Referente a la indemnización. Ajá, entonces, artículo 82. Le tiene que dar un mes de salario por cada año que trabajó en la empresa. Aunque renunció. Exacto. Ahora bien, aquí también viene otro aspecto importante. Resulta que por lo regular los patronos también tienen, y perdónenme si hay alguien que es patrono que está entre los alumnos, porque nosotros por lo regular siempre nos enfocamos mucho más en los trabajadores porque es lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y es ese llamamiento que nos hace la ley de darle ese trato preferente al trabajador. Pero hay ciertos patronos, o tal vez ni siquiera son ellos, son las personas que les llevan su contabilidad, que les llevan el tema financiero, que buscan cualquier situación donde ellos puedan sacar ventaja económica. Es decir, bueno, a usted le tocaba 20,000, pero yo le voy a dar 15,000. Y entonces hasta hacen negociación con los trabajadores a veces. Fíjense que yo no le voy a dar nada, pero si quiere le doy 15,000, ¿va? Y como la gente realmente es ignorante en el tema de derecho, pues muchas veces lo aceptan. Pero ¿qué sucede? Si él me quiere pagar una indemnización o me quiere pagar prestaciones laborales y realmente no es lo que corresponde, entonces lo que procede es demandar para que el juez conozca de esta situación y él obliga a esta persona a que me pague la cantidad que corresponde. Esos cálculos son un poco complejos, pero usted también puede acudir a la Inspección General de Trabajo a que le hagan esos cálculos. Ahí ya le van a decir con puntitos y con los decimales cuál es la cantidad que a usted le quedaron pendientes, o en caso de horas extras también, que es otro tema que causa un poco de complicación, ¿verdad? Por el tema de los cálculos. Entonces, todo eso, ahí se lo van a calcular, pero, como le menciono, él le puede decir, sí, le voy a cancelar, pero si usted está inconforme con ese cálculo, con ese pago, tiene que demandar. Está bien. Gracias, licenciado, por ayudar. Le bendiga. No tengan pena. Y como les digo, eso es lo que me interesa que pregunten, porque entonces ustedes cuando ya les toque litigar van a tener más claro qué hacer, porque a veces uno se encuentra desorientado en esos casos. Entonces, bueno, si pasa esto, entonces me voy a tal distancia. Por supuesto, ya los escritos, los memoriales que ustedes tienen que presentar, creo que eso ya lo van a ver en su clínica, pero ustedes ya tienen la idea, por lo menos, con quién acudir. Y recordemos también que los memoriales y los escritos también muchas veces, no obstante de que se llenen requisitos legales, pues también ya es un poco de arte en la redacción de uno, ¿verdad? Pero eso ya es por aparte, pero sí, esto es importante que lo sepamos, ¿verdad? ¿Alguien más, por favor? Habían otras personas que
licenciado, si la institución no tiene indemnización universal. Si alguien despido, pues entiendo que únicamente tiene derecho a los irrenunciables, que es bono 14, aguinaldo y vacaciones. Pero si en lugar de este trabajador, si en lugar de renunciar llega a que el contrato finalice, ¿qué sucede ahí? Igual llega al que el contrato finalice. Hablemos de un 022, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Le dan igual el mismo como que renunciara o ahí sí cubre todo lo que la indemnización completa? No, en este caso, por ejemplo, lo que se le va a pagar a él, como está pidiendo una reinstalación, digamos, se le va a reinstalar y se le va a pagar todos los salarios caídos, es decir, todo el tiempo que él no estuvo laborando, pero que duró el litigio. Entonces, de esa cuenta, entonces solo regresaría a continuar con su relación laboral, percibiría los salarios caídos, que estos son, como les menciono, los meses que él estuvo laborando, o el tiempo, no digamos meses, el tiempo que él estuvo no realizando una labor, se le paga y continuaría con el contrato. A menos que lo que se quiera determinar, vamos otra vez a una relación laboral, ¿verdad? Entonces, es dependiendo la reclamación. Gracias, Lic. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y hay muchas veces que, les puedo decir de parte de los trabajadores, resulta que son despedidos injustificadamente. Bueno, perfecto. Entonces, ellos lo único que quieren es que lo reinstalen. Lo reinstalan y por ende lo que les tienen que pagar, no le tienen que pagar la indemnización ni las prestaciones laborales, porque lo que se hizo fue una reinstalación. Entonces lo que hacen es únicamente que les tienen que pagar los salarios caídos. Todo el tiempo que duró el litigio y que usted no trabajó, se lo tienen que pagar el patrono. Bueno, pero ¿qué pasa? O el Estado. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, pero yo ya no deseo continuar esa relación laboral. Bueno, entonces, porque yo sé que hay, por ejemplo, una indemnización universal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya estoy reinstalado, pues a los pocos días puedo presentar mi renuncia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me pagaron mis salarios caídos y también me pagaron mi indemnización y mis prestaciones laborales cuando renuncio. Entonces, por eso es que hay personas que de la nada aparecen con buenas cantidades de dinero, cambian su casa, cambian su carro, porque esa es la estrategia que ellos deciden hacer, ¿verdad? Por supuesto, se quedan sin trabajo, tienen que buscar otro trabajo, pero imagínense, salarios caídos, regresan, renuncian, se les pagan sus prestaciones laborales, su indemnización, y entonces ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Dependiendo también la cantidad que gane o el tiempo que lleva de prestación de servicios. Son cosas que uno va viendo, ¿verdad? En la práctica. ¿Alguna otra duda? Hola, Lic, buenas noches. Disculpe, yo tengo una duda. Por favor, Susana. Gracias. ¿Con cuántos días de antelación tendrían que presentar su renuncia para que todo sea conforme a la ley? ¿Hay algún artículo que rija esto? Sí. Ahorita les digo. Tienen que mediar ciertos plazos para que puedan dar por terminado su relación laboral. Tenía entendido que era por temporalidad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva? El 67, si lo pueden ver. Espérenme, vamos a ver. Vamos a ver. No, ese no es. Si pueden ustedes darle una lectura a ese 67. Pero sí tienen que cumplir en el 83. El 83. Okay.
En el 83, en el segundo párrafo. Es la obligación del trabajador de preavisar. Exacto. Entonces ahí les indica, digamos, con cuánto tiempo de antelación deben presentar su renuncia, digamos, dependiendo del tiempo que lleven laborado, ¿verdad? Porque recordemos que si bien es cierto, la protección del derecho laboral se enfoca en el trabajador, pues tampoco es que se realicen ciertas consideraciones que son totalmente injustas para el patrono. Que imagínense que una persona lleva trabajando 20 años en una misma actividad. Seguramente esa persona ya es muy especializada, ya maneja bien las herramientas de trabajo, las acciones que debe realizar. Entonces, esta persona pues debe avisar con más tiempo de antelación porque el patrono debe sustituir a esta persona en el mismo cargo, ¿verdad? En la misma actividad. Entonces, es por eso, que se prevén ciertos tiempos para presentar esa renuncia. Muchas gracias. Se presenta este aviso. Ajá. Perfecto. ¿Alguien más? Licenciado, solo una pregunta. Por ejemplo, cuando a un empleado lo van a cambiar, va a cambiar el patrono como tal y lo van a hacer firmar otro contrato, un nuevo contrato. En este caso, la primera empresa debería indemnizarlo o no, o seguiría como continuidad laboral. Fíjense que con respecto a este caso, no debería alterar el contrato anterior. Ahorita les voy a... No debería, ¿verdad? Pero en Guatemala se da de todo. Pueden verificar el artículo sexto del Código de Trabajo. Digamos, el nuevo patrono debería respetar el contrato anterior. No es que los deba dar por terminados. Él debe esperar que se termine esa relación o que está, digamos, consignada en ese contrato. Posteriormente a esto, pues pudiera él hacer nuevos contratos, pero digamos, no tendría sentido hacerlo. Aunque si lo hacen, como les digo, sí tendría que indemnizar el patrono anterior. Él es el que debería indemnizar porque con él fue que se celebró ese contrato. Con ellos son las obligaciones recíprocas de la prestación de servicios y el pago de un salario. Pero no debería ser de esa manera. Si leemos ese artículo, nos vamos a dar cuenta que no importando el cambio de patrono que sea o que venda la empresa, los contratos deben subsistir, deben mantenerse. Entonces, ahora bien, si lo hacen de esa manera y como les digo, si es mutuo acuerdo y los trabajadores presentan su anuencia para hacerlo, quien los debe indemnizar es el anterior, porque con él fue que tuvo vigencia ese contrato. Él de ese contrato derivan las obligaciones. Ahora, caso contrario es que continúen los contratos y así como manda la ley que continúen los contratos con el nuevo patrono y aquí sea una terminación de contrato, pues definitivamente el otro no tendría que pagar esta indemnización, sino que ya sería el nuevo patrono, ¿verdad? El nuevo propietario de la empresa. Había otro artículo ustedes, pero no recuerdo. Sí, yo había leído un artículo en donde decía que la responsabilidad del patrono, del primer patrono, estaba hasta 6 meses. Exacto. Ajá, entonces sería siempre responsabilidad del primer patrono. Y en el caso de que no lo indemnicen, ¿qué se puede hacer? En el artículo 23. En el artículo 23 está la obligación solidaria que existe entre patronos cuando se da esta enajenación. Ahora, en el caso que no lo indemnicen, ¿qué corresponde? Demandar. Eso es lo único que nos corresponde, demandar. O a la inspección, como les he mencionado anteriormente. Si quieren agotar
la vía administrativa, pueden irse a la inspección, pero si ustedes tienen certeza de lo que está pasando y de la reclamación del derecho, de una vez demandar en los órganos jurisdiccionales. Y en esto se podría justificar de alguna manera, porque en las causas justificadas por renuncia dice que, por ejemplo, si alteran su estado laboral. Las condiciones. Las condiciones laborales. Pero en este caso, ¿podría justificarse de alguna manera esto? Para que sea una renuncia justificada. Sí, o sea, mira pues, todas aquellas variaciones de las condiciones mínimas o de las condiciones que ya tenía previamente el trabajador, todo este cambio puede determinarse como un despido injustificado o un despido indirecto. Cuando por ejemplo, le ponen a hacer algunas actividades que no eran las que estaban en el contrato, ¿verdad? O le cargan de trabajo, etcétera, o le empiezan tal vez a hablar de una manera pesada, o lo empiezan a desesperar porque lo cambian de turno, por ejemplo, o el salario no se lo están pagando en el tiempo que corresponde. Entonces, esto sí podría irse, digamos, como un despido indirecto, ¿verdad? Un despido injustificado. Entonces, pero va a depender del caso en particular. Por eso les digo, cada caso tiene sus propias particularidades, sus propias características. Entonces, va a depender de ustedes que escuchen bueno, en el caso que si ustedes son los agraviados con esto, pues hacer el análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que yo puedo también demostrar, digamos? ¿Qué es lo que yo, lo que siento que sí tiene un sustento legal, ¿verdad? Entonces, cabal como dice Rudy, a veces es desesperarlo, ¿verdad? Ese es un despido indirecto, pues no le están diciendo váyase, no le están terminando su contrato, pero con las condiciones, el trato que le están dando, prácticamente lo están desesperando para que usted renuncie. Entonces, eso sería un despido indirecto, ¿verdad? Entonces, sí hay que analizar en particular cada caso, ¿verdad? Para poder decirle, mire, sí puede hacer esto, sí puede hacer lo otro, va a depender. Pero siempre las fórmulas son esas, ¿verdad? Si me incumplen con lo mínimo, pues puedo acudir a la Inspección General del Trabajo o puedo demandar en su caso, ¿verdad? Porque hay una violación de derechos, hay un irrespeto o una inobservancia del contrato que se celebró en algún momento. Gracias, Lic. Perfecto, entonces así tienen que hacer ustedes, ser analíticos de qué es lo que hay aquí, qué es lo que hay allá. Cada cosa tiene alguna particularidad y como les digo, ustedes se deben de ir por aquellos elementos que tengan, les podría decir como mayor fortaleza. Entonces, bueno, me incumplió con esto, bueno, entonces vámonos por este camino. O me incumplieron con esto, o violentaron este derecho, vámonos por esto. O sea, no tampoco es bueno abarcar mucho si no tengo una tesis bien fundamentada sobre la reclamación que yo quiero hacer. Por lo regular, yo me voy a ir por aquellas situaciones que tengan la argumentación más fuerte, ¿verdad? Y lo otro, pues lo puedo ir acomodando ahí, pero tengo que enfatizar o tengo que resaltar el punto donde yo considero que tengo la razón y se puede demostrar, digamos. ¿Alguien más me pidió ahí la palabra? Sí, Lic, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo tengo un problemita porque fui empleado municipal y la consulta es la siguiente. A partir de mi renuncia, ¿cuánto tiempo es en que precluye el derecho para exigir y ir a la inspectoría? Porque entiendo de que ellos lo que quieren es agotar la vía administrativa y ralentizar el proceso, como dicen así comúnmente, ¿va? Hacerse la cansada a uno, ¿va? Ponerse las cuadritos a uno y realmente del tribunal de arbitraje, conciliación y por último de sentencia, pero para que esto ocurra pasan 5, 6 o 10 años, ¿verdad? Entonces, al final lo que le vienen dando a uno viene siendo para el abogado que
lo auxilió. Esa es mi consultita únicamente. Sí, mire, si ellos plantearon, ya se fueron por la vía administrativa, sí tendría que esperar, porque digamos eso sí interrumpe el plazo de la caducidad. Entonces sí habría que agotar esas instancias para que puedan ya judicializarlo. Lastimosamente, lo que a veces nosotros encontramos en la ley, le voy a dar el ejemplo acá, bueno, la norma, el artículo 260, ahí vamos a encontrar nosotros la prescripción, ¿verdad? Y, digamos, esa prescripción se ve suspendida, digamos, o se ve pausada cuando hacen del conocimiento de la inspección algún asunto, ¿verdad? Porque recordemos que el derecho de trabajo en un primer momento es conciliatorio. Siempre va a tratar de que las partes puedan solventar estas situaciones de divergencia de la manera más amigable. Pero eso sabemos que lastimosamente no todos los patronos o no todos los trabajadores lo utilizan en el buen sentido, no lo hacen de buena fe, sino lo que buscan es que se tarden esos expedientes. Y les he de decir también que así como hay muy buenos trabajadores en el Estado, hay trabajadores que también se prestan para ciertas circunstancias. Entonces, también hay, digamos, tramitaciones tardías o tramitaciones lentas, ¿verdad? Y pues lamentablemente es porque a veces el patrono pues tiene algún conocido en la inspección o el trabajador tiene un conocido ahí. Entonces, sí afecta en el ámbito real, ¿verdad? En la vivencia que nosotros tenemos a diario, pero sí necesariamente tiene que agotarse esta situación, porque si no, no va a poder demandar, pero habría que ver qué es lo que se está reclamando recíprocamente, porque no sé si ellos acudieron porque consideran que el trabajador incumplió con una situación o usted ¿por qué no demanda? O sea, habría que ver el caso en particular para poder decirle, mire, esto es lo que hay que hacer o esto no, porque yo soy el que quiero de ir a ponerles la denuncia en la inspectoría porque hace 2 años que renuncié y me dicen de que ellos mismos me seducen, va usted, me inducen a andar y que nosotros somos un monopolio, o sea, ellos mismos incitan pues cuando en realidad lo que hacen es ralentizar el proceso, es la burocratización, ¿verdad? La política. Y estamos en tiempos electorales, difícilmente una transición política de alcalde a alcalde pues va a volver más lento, pero es la vía legal más apremiante, ¿verdad? Así que yo no he accionado, ni ellos tampoco, pero al final de cuentas, de tanto estar yo yendo personalmente a presionarlos, eso me han dicho, ¿va? Sí, pero mire, pues si usted considera que sí hay una afectación, pues mejor demande, porque no, en este caso, no va a esperar toda una vida más si se lo están, y lo que pueden hacer allá en el órgano jurisdiccional es decirle, mire, usted tiene alguna situación pendiente en la inspección, pero mejor demande. Yo pensaría que esa sería la mejor estrategia, porque como les menciono, lastimosamente, la corrupción está en todos lados, en todos lados. Entonces, el que tiene menos conocidos, el que tiene menos contactos es el que se ve más afectado, cuando no debería estar uno al pendiente de esta situación, sino que todos los casos deberían juzgarse o apreciarse de la misma manera. Entonces, y como bien lo decía usted, también paga una asesoría de un abogado y esto tiene su repercusión financiera. Entonces, tampoco es justo. Entonces, verificar o pedir constancia de lo que se está tramitando y pues pensaría yo que se podría demandar para no estar retardando tanto. Gracias, Milik. De ahí el pensamiento de que
¿Cuál es más fuerte, va? ¿El tráfico de influencias o el tráfico de drogas, verdad? Muchas gracias, Milik. Muchas gracias. Sí, lastimosamente, como les digo, habemos personas que tratamos, que estamos en la administración pública y tratamos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque al final a uno le pagan un salario por estar acá realizando una función. Por otra parte, pues uno tiene un nombre que está conformado por los apellidos de sus papás, y pues qué lamentable que las personas se presten para este tipo de cosas o quieran utilizar el aparato estatal para enriquecerse por medio de tráfico de influencias, por medio de contactos. Es lamentable, pero eso es lo que hay. Entonces nosotros con eso tenemos que buscar qué mecanismos nos sirven para que eso pueda agilizarse, pero lastimosamente estamos contra un sistema corrupto. No solo es un departamento, no solo es una dirección, es un sistema, ustedes. Entonces, por eso es que también yo les digo, desde el punto de donde están ustedes, que son estudiantes, desde ahí tienen que empezar ustedes a ser honestos, a ser transparentes, a ser sinceros, porque si desde que ustedes están estudiando no muestran este tipo de principios, cuando ustedes lleguen a otros lugares, no lo van a cambiar. Y por eso es que les digo, llega un administrador, llega un nuevo director, un nuevo jefe, pero ya vienen con esos pensamientos de malicia, esos pensamientos de corrupción. Entonces, es difícil cambiar eso. Pero, ¿cuántos sabemos ahorita en la clase? Sabemos, por ejemplo, no puedo ver acá, creo que habemos como 122, licenciado. Va, de esos 122, 130. Imagínense en una futura oportunidad. Ustedes, primero Dios, van a ocupar algún cargo en la administración pública, van a ser jueces, van a ser fiscales, van a ser comisionados, van a ser cónsules, pueden ser embajadores. Entonces, imagínense, si ustedes llevaran este tipo de integridad, pues seguramente las cosas se pueden cambiar. Y hay que replicarlo desde el espacio que uno tiene, ¿verdad? Pero, como les digo, para que pase eso, van a pasar muchos años. Entonces, solo nos queda a nosotros desde el ámbito en el que trabajamos o en el que nos movilizamos, hacer los cambios que se consideren, actuar siempre con legalidad, actuar siempre con justicia. Eso es lo que nos corresponde. Y también denunciar cuando sea necesario. Ese es otro problema, que la gente no denuncia. Entonces, ¿cómo se van a enterar las entidades correspondientes de que deben iniciar una investigación contra alguien si no se denuncia? No son adivinos. Entonces, hay que denunciar también. Zoila, por favor, y después Astrid. Fíjese que no la escucho muy bien, como que... No me la... Está lloviendo. Todavía no es mi cumpleaños y ya me quemó cohetes. Ahí están quemando cohetes ahí. Ahí, me puede escribir y yo con gusto le respondo porque no escucho bien. Pareciera que estuviera en el aeropuerto. No, está lloviendo, creo. Está fuerte el aguacero. Puede ser ustedes, aunque sin saber de dónde está Zoila, pero yo con gusto le respondo posteriormente. Astrid. Sí, Lick, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Con toda esa relación que están hablando, a veces hay personas que... Astrid, fíjese que yo también la escucho con interferencia. No sé si ustedes la escuchan igual. Sí, hay un poco de interferencia por ahí. Sí, hay mucho, no se escucha. Astrid, fíjese que no la escucho bien o tal vez su micrófono no está bien conectado. Ahora Lick, ¿me escucha? Ahora sí, ahora.
Sí, más o menos, pero cuénteme. Con una consulta. Yo tengo una duda. A veces muchos empleados por miedo, por represalias que pueda tomar, a veces piensan que van a manchar sus papeles, eso perjudica en cierto modo. Resulta que queda un trabajo o algo así, formando eso como un sueldo que afecta o no. Fíjese, Astrid, que no le escucho bien también. Fíjese que como que estuviera en un lugar donde no hay buena señal. A lo lejos escuché que a veces no denuncian porque pueden tener algunas represalias y que eso es como injusto. Eso fue lo que me quería decir Astrid. Ah, ok, perfecto. Sí, lastimosamente, miren, pues la verdad es de que aquí podríamos, para platicar de temas de injusticias, podríamos tomarnos, bueno, ahorita cenar y amanecer platicando con el tema laboral, porque lastimosamente el sistema es corrupto. No les voy a decir el 100%, porque les digo, hay personas que realizan su trabajo con integridad, se apegan a las normativas, son respetuosas del derecho, independientemente de a dónde vaya dirigido, ¿verdad? Pero por otro lado, hay gente que no es así. Entonces, lastimosamente, los patronos, por esa posición que tienen de esa economía, por ese rol que juegan en la sociedad, por esa posición económica, pues muchas veces toman represalias con los trabajadores, aunque no debiera ser así. Y nosotros lo encontramos inclusive en el propio código, ¿verdad? Que no se pueden tomar ese tipo de represalias. Entonces, en el artículo 10 podemos evidenciar este tema de las represalias. Pero, sin embargo, pues es necesario que lo hagan. Es necesario que lo hagan porque es la única manera en la que pueden, digamos, ellos hacer esas reclamaciones. De otra manera, no existe una forma de hacerlo. Entonces, ahí sí que es un requisito sine qua non, como dicen, para poder hacerlo. Lastimosamente, el trabajador, como les digo, a veces se encuentra en esta situación, no solo de desconocimiento, es decir, esa ignorancia, sino que también a veces sí sabe cuáles son las instancias, pero a veces tiene una familia que sostener y realmente el temor que les da es que los vayan a despedir, que les vayan a terminar su relación laboral. Entonces, muchas veces no lo hacen, pero como les digo, eso ya es decisión de cada uno. Yo quisiera tener una varita mágica y cambiar la mentalidad de todos los patronos, pero no se puede, ¿verdad? O quisiera tener una varita mágica y decir, bueno, usted está siendo perjudicado en su ambiente laboral, no hay un bienestar laboral ahí, bueno, entonces renuncie o haga el conocimiento de las instancias correspondientes, pero no lo van a hacer. Entonces, lo único que nos corresponde a nosotros como conocedores del derecho es replicar sin celo el conocimiento que nosotros tenemos para que la gente tenga herramientas en el caso que le sucedan ciertas situaciones ante un patrono, ¿verdad? Eso es lo único que nos queda a nosotros. Y también en el caso que las personas pues tengan una mejor economía, pues también nosotros tenemos que cobrar por nuestros servicios, que recuérdense que una oficina no se paga sola, el combustible no se paga solo, la alimentación que usted tenga que darle a sus hijos o la renta que usted tenga que pagar no se paga sola. Entonces, todas estas circunstancias tenemos que considerarlas nosotros para que podamos, digamos, de cierta manera, ayudar a los que están desprotegidos, pero también nosotros recibir una remuneración por ese trabajo que nosotros hacemos, porque a veces la gente piensa que le puede pagar a uno en concepto de honorarios una cantidad mínima, porque fue muy fácil que usted le diera la salida a su situación, pero resulta que usted pasó 5 años, 7 años, 10 años en la Universidad de San Carlos matándose por tener su título, por adquirir los conocimientos, y ese es el valor que también uno debe considerar. Entonces, son bastantes aspectos, ¿verdad? Pero
en la proyección social siempre tenemos que tratar de apoyar a la gente en lo que se pueda. ¿Me escucha? Sí, pero le escucho como que estuviera una percusión de fondo. Mejor le pregunto en otra clase, Lick. Es que me surgió otra. Vaya, está bien. No sé qué pasa, tal vez como que hay un problema de internet generalizado, pero bueno. Entonces yo creo que por la hora hasta ahí dejamos la clase. Les quiero comentar que me toca salir de comisión el día jueves y regreso hasta el martes. Entonces, en esos 2 días, pues el licenciado Fernando Zapata me va a hacer favor de cubrir las clases. Igual si yo puedo, me conecto, pero es dependiendo los horarios en los que me toque viajar. Entonces, en las siguientes clases ya nos corresponde ver lo relativo a los juzgados de trabajo, los tribunales de conciliación y arbitraje, así generalizado, y las salas de la Corte de Apelaciones. Por si tienen dudas, pues también pueden prepararlas en cuanto a cómo está la jerarquía judicial para el tema de estos asuntos laborales. ¿Alguien me preguntó algo? Ahorita vamos a ver por acá. ¿No se escucha? No se cobra por apretar un tornillo, sino por saber qué tornillo apretar. Exacto. Y se van a dar cuenta ustedes. Por eso es que yo les reitero tanto de que estudien, se preparen, porque lastimosamente entre los mismos colegas han depreciado el trabajo, ¿verdad? Lo han desvalorado de manera que a veces cobran por algunos trámites o algunas gestiones, pues una cantidad muy mínima, pero lastimosamente los mismos abogados y notarios son los que han provocado esta situación. Entonces es complicado, estar en la calle es complicado y pues ustedes tienen que prepararse, tienen que distinguirse y saber que si usted hace un buen trabajo con un cliente, este lo va a referir y se va a casar con usted laboralmente y lo va a seguir refiriendo, le va a llevar sus asuntos. Entonces, ahí, digamos, uno de los puntos esenciales para que ustedes puedan tener éxito profesional. Y sus principios, tal y como lo dice Byron, mantengan sus principios. Hay muchos abogados que están presos, otros que están muertos lastimosamente, porque no han respetado sus principios, porque no han sido honestos con sus clientes, porque han actuado de una forma ilegal. Entonces, lastimosamente tienen sus consecuencias profesionales. Entonces, sí tengamos mucho cuidado con eso. Como les digo, los pilares fundamentales de su profesión tienen que ser sus principios y su preparación. Eso es esencial y como yo soy creyente, ¿verdad? Sobre todo siempre pedirle a Dios que le abra puertas a uno y Él nunca lo deja a uno desamparado con ese tema. Y pues ahí yo soy un claro ejemplo de eso. Entonces, eso es lo que me queda decirles por hoy. Entonces, si podemos, nos vemos el jueves, como les digo, dependiendo a qué horas me toque salir, o el martes. Si no, pues hasta el otro jueves sí estoy de fijo con ustedes. Cualquier duda se la plantean a Lick Fernando, que también él puede responderles. Gracias, Lick. Buenas noches. Vaya, pues cuídense bastante. Gracias, licenciado. Buenas noches, buen viaje. Muy amable. Buenas noches, licenciado, y feliz cumpleaños. Y gracias por la cátedra. Dios lo bendiga. Gracias, muy amable. Soy de agosto, pero... Feliz noche con pero paz. de una vez celebraron los cohetes. Con los cohetes. Feliz noche, licenciado. Bendiciones, licenciado. Muchas Feliz gracias noche, por la licenciado, cátedra. buen viaje. Vaya, feliz noche, cuídense.